Hola, bienvenidas, bienvenidos a mi canal de Economía Accesible para Mayores. Me llamo Juan Díaz y en esta ocasión voy a tratar sobre la fiscalidad de los planes de pensiones en el año 2024. Ya he tratado anteriormente este asunto en otros vídeos, pero he considerado interesante hacer esta charla para revisar cómo está la normativa actual en estos productos y también pues aprovechar para repasar conceptos y dar algunas recomendaciones eh, a la hora de rescatar nuestros planes de pensiones. La charla la he dividido en tres partes. Eh, por una parte veremos lo que son la fiscalidad que aplica para las aportaciones a los planes. Otra será la fiscalidad cuando vamos a rescatar dichos planes. Y luego en una tercera fase, pues vamos a ver un poco las generalidades y dar algunas recomendaciones. Si lo que estamos tratando es el tema de la fiscalidad, pues creo imprescindible hacer un pequeño repaso del funcionamiento del IRPF. Pues recordar que el IRPF se divide en dos grandes ramas, una que es la base general y la otra que es la base del ahorro. En la primera se juntan todo tipo de rentas que se hayan producido en el ejercicio, que tengan su origen en el trabajo, en los rendimientos de las viviendas, las actividades económicas, es decir, cualquier actividad de cualquier naturaleza se engloba dentro de la base general. Por otra parte, existe otra rama, que es la base del ahorro, en la que se juntan los rendimientos de las inversiones o del ahorro, que se incorporan en lo que se llama el capital mobiliario, y también hay otro apartado en el que se recogen todas las operaciones de venta de patrimoniales que se hayan efectuado en el ejercicio, como pueden ser ventas de acciones, ventas de casas y ventas de fondos. En definitiva, una vez que tenemos las dos bases constituidas, el proceso es igual para ambas. A la base general se le quitan, de los ingresos se quitan los gastos o las reducciones que hubieran, se obtiene lo que se llama la base líquida general, que es la base que va a tributar, y esa base liquidable se le enfrenta a una tabla, que bien puede ser la tabla que afecta a la tabla general o a la tabla del ahorro, y en esa tabla, que la vamos a ver ahora con detenimiento, esa barra traduce los rendimientos que se han tenido a impuestos que hay que pagar a Hacienda y constituye lo que se llama la cuota íntegra. A esta cuota íntegra se le podrán hacer algunas deducciones y ya nos dirá cuál es la cuota líquida que hay que pagar a Hacienda en cada ejercicio. ¿Qué ocurre? Que como durante el ejercicio nos han ido haciendo retenciones que no dejan de ser pagos a cuenta, pues habrá que hacer el balance de lo que me sale a pagar y ya lo que me ha retenido. Y podrá ser la renta, podrá ser positiva o negativa en función de las retenciones que hayan efectuado. Entrando ya en materia, vamos a ver el impacto que van a tener las aportaciones a los planes de pensiones. Dejando claro que es un tema que está relacionado con los rendimientos del trabajo, pues lo primero que tenemos que ver es aglutinar todas las rentas que se hayan producido en el ejercicio del trabajo, de las casas o de cualquier otra actividad. Y en el esquema, en la rama esta de la base general, hay un apartado que se llama reducciones. Estas reducciones, que es precisamente donde se incorporan las aportaciones al plan de pensiones, lo que hacen es restar de la base general. Una vez restada de la base general las reducciones, nos queda la base líquida general. También, como antes hemos dicho, esta base líquida general, que son todos los rendimientos netos que tenemos en el ejercicio, se le somete a una tabla general y traducirá pues ingresos o rendimientos a impuestos a pagar. En este punto me quiero detener en la tabla del IRPF. La tabla del IRPF que aplica la base general, al igual que ocurre con la del ahorro, es una tabla que es progresiva. Los impuestos son progresivos. Y por tanto, la estructura que tiene es la siguiente. Se van haciendo tramos, compartimentos, que se van llenando conforme se van obteniendo ingresos. Y los excedentes de cada tramo pasan a un tramo siguiente, a otra tributación que es mayor a la anterior. Para verlo de una forma gráfica, diremos que si un contribuyente cobra desde cero
hasta 12.450 euros, a lo que ha ganado se le aplica un 19% y eso será su cuota íntegra. Pero ¿qué ocurre? Si esa persona en vez de 12.450 cobra 12.500, ese exceso de lo que había anteriormente, ese exceso ya pasa al siguiente nivel y por tanto el exceso tributa al 24%. Y así sucesivamente. Conforme se van teniendo más ingresos, se van llenando los campos y los excesos pasan a otro nivel que tributa más alto. Muchas personas que están cobrando a un determinado nivel piensan que si cobran algo más, todo lo que han cobrado va a tributar más alto. Y no es así. Eh, Como digo, se van llenando los tramos y por tanto los excedentes son los que pagan más dinero. Si lo fuésemos al máximo y viéramos una persona que gana más de 300.000 euros, pues hasta 300.000 euros iría tributando en todos estos niveles y ya los excedentes que hubieran de los 300.000 euros tributarían al 49%. Si tenemos la base general y estamos haciendo reducciones, es decir, con lo que aportamos hacemos reducciones a la base general, lo que estamos haciendo es quitar de la parte alta de los impuestos. De tal manera que una persona que, por ejemplo, esté en el tramo de 35.200 a 60.000 euros, si mañana restara de ese tramo por aportaciones a un plan de pensiones, lo que está aportando tiene una reducción de un 37%, en el ejemplo que aquí estoy poniendo. Si mañana aportamos 1.000 euros a un plan de pensiones, pues podemos encontrarnos que un 37 o un 40% de lo que estamos aportando, si cobramos un nivel medio de ingresos, pues eso no lo vamos a restar de nuestro impuesto del IRPF. Y que además va a tener una repercusión directa cuando hagamos la declaración de la renta. Es decir, yo este año 2023 he aportado 1.000 euros a mi plan de pensiones y cuando haga la renta en mayo, Hacienda me va a devolver por ese concepto pues un 35 o un 40% de los 1.000 euros. O sea, me va a devolver 350 o 400 euros de los 1.000 que he colocado. Vamos a ver el tema de las aportaciones. Las aportaciones, como digo, van a reducir siempre de la base general. La aportación máxima permitida, que ahora después la detallaremos mejor, actualmente son de 1.500 euros. Y estos 1.500 euros se le podrán adicionar si tenemos cónyuge y no tiene renta de trabajo, otros 1.000 euros. He hecho una tabla indicando los límites que actualmente tenemos para los planes de pensiones, por las aportaciones al plan de pensiones. Lo primero que destacamos es que prácticamente la renta de 2022, como la que tenemos que hacer próximamente del 2023, no ha tenido grandes variaciones, excepto algunas cositas que ahora comentaré. Pero por ir fijando los términos, diremos que el límite, la cantidad máxima que yo puedo ir al banco para hacer aportaciones a mi plan de pensiones son 1.500 euros, que estaba en el 2022, y también son los mismos que tendremos en el 2023, que ya habremos efectuado en el año que ahora ha terminado. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que estos 1.500 van a reducir de la base general siempre y cuando nuestros rendimientos netos no frenen ese concepto. Es decir, si nosotros calculamos el 80% de nuestros rendimientos del trabajo, si estos rendimientos son menores de 1.500 euros, solamente podremos quitarle el 30% de los rendimientos netos. ¿Qué ha surgido desde hace ya un par de años, 2 o 3 años? Que el gobierno ha querido potenciar los planes de empleo, entendiendo como planes de empleo aquellos planes que se promueven desde la empresa, donde está el trabajador, y se hacen aportaciones, tanto por parte de la empresa como por parte del trabajador. De tal manera que si mañana constituimos un plan de pensiones, o nuestra empresa constituye un plan de pensiones de empleo, pues aquí nos da unos márgenes que son de 8.500 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que si la empresa mañana hace una aportación de 2.000 euros a mi plan de pensiones, yo siempre puedo aportar lo mismo o un poco o menos si quiero, en la misma cantidad que ha aportado la empresa y esos 2.000 euros que yo he aportado dentro del plan de empleo se pueden incrementar a los 1.500 que ya tenía por mi plan privado en un banco. Y así, de tal manera que siempre podremos llegar a un límite de 8.500
que sea la suma de lo que ha puesto la empresa más lo que yo he aportado, de la misma cuantía que ha puesto la empresa, y adicionalmente podemos sumarle otros 1.500 euros. Luego, digamos que adicionalmente podríamos quitar 10.000 euros, pero teniendo en cuenta que solamente podremos restar fiscalmente la cantidad que hayamos tenido del plan de privado más lo que hayamos metido en el plan de empleo. Y ha sido igual para el 2022 que para el 2023. La única diferencia que ha habido en el 2023, que la comento a título anecdótico, es que cuando la empresa ha pagado, ha aportado en el plan de empleo menos de 1.500 euros, se le permite al trabajador poder aportar un poquito más. Luego también he querido reseñar aquí también los límites que hay para los autónomos, que no voy a entrar mucho en ello porque estas personas pues tienen su asesoramiento fiscal por parte de sus gestores, pero que básicamente viene a ser algo parecido a lo que hemos comentado anteriormente, en lo que una persona, un trabajador autónomo puede hacer una aportación privada y luego otra aportación a un plan de social que tenga su empresa y el límite que tiene para poder grabarse de Hacienda son 4.250 euros. ¿Qué más cosas hay en cuanto a aportaciones? Bueno, pues hay algunas ventajas adicionales más que podemos emplear. Entonces tenemos aportaciones a favor del cónyuge. Es decir, si yo mañana estoy casado y mi esposa se constituye un plan de pensiones y no ha tenido rentas del trabajo mayores de 8.000 euros, yo en mi renta, en la parte que a mí me afecta, podré reducir 1.000 euros como aportación al plan de pensiones que van vinculados a la cónyuge. Es decir, que yo, si mi esposo no trabaja, podré quitarme los 1.500 que ya me permite la norma actual, más los 1.000 de mi esposa, puesto que ya no trabaja, y me los podré quitar en mi propia renta. Por otra parte, hay también otras ventajas en cuanto a las aportaciones que una persona haga a un familiar, a una persona relacionada con ella, que tenga una minusvalía del grado que ahora veremos. Pues bien, esta persona, si aporta a ese otro familiar que tiene una discapacidad, pues puede llegar hasta poder degravarse o reducirse en concepto de aportaciones hasta 10.000 euros. Y como la ley da libertad para que tanto el padre o la madre o cualquier familiar puedan hacer aportaciones a la persona disminuida, lo que establece es otra reducción que nos viene a decir que la suma de todas las aportaciones que hicieran padre, madre o otros familiares nunca podrán exceder la cantidad de los 24.250 euros. Se le exige que el grado de discapacidad fiscal o sensorial sea superior al 65%. Si está hablando de una discapacidad psíquica, tiene que ser igual o superior al 33% y también se puede, digamos, aplicar esto cuando judicialmente se haya determinado una incapacidad de cualquier tipo. Además de ello, debe haber una relación de parentesco, que en este caso es amplia, porque hace relación de parentesco de línea directa o colateral hasta el tercer grado, con lo cual significa que tanto el padre como la madre, como el tío y como el primo pueden hacer aportaciones a ese familiar que tiene una minusvalía. Visto el tema de las aportaciones, ahora viene todo lo contrario, que es cuando vamos a rescatar nuestro plan de pensiones. En el momento que rescatamos nuestro plan de pensiones, lo que hemos percibido en forma de rescate, lo tenemos que integrar en la base general. ¿Y qué va a ocurrir? Pues justo lo contrario que ocurría la vez anterior. Si anteriormente hemos dicho que sobre los ingresos que ya teníamos del ejercicio, antes restábamos, ahora lo que hacemos es sumar. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si estamos sumando, estamos pagando por la parte alta de los impuestos. Es decir, cualquier incremento que hubiera sobre lo que ya hemos ganado va a tributar de forma muy, muy alta, muy alta. Por tanto, hay que racionalizar muy bien la forma en que se cogen los rescates de los planes de pensiones. No obstante, hay algunas consideraciones que conviene tenerlas en cuenta porque pueden impactarnos bastante fiscalmente hablando. Una de ellas se produce cuando en las participaciones que tenemos en el plan de pensiones
tenemos participaciones que han sido adquiridas antes del día 1 de enero de 2007. En ese caso, la Hacienda nos permite que en vez de tributar por el 100% de la cantidad que estamos rescatando, solamente se integre a la base imponible el 60%. Es decir, tenemos una reducción del 40% de todo aquello que hayamos rescatado. Eso sí, el 60% lógicamente se va a meter aquí en la base general, pero no hemos quitado un 40% de impuestos que pagaban mucho. Por tanto, esta ventaja es una ventaja muy importante. Esta reducción del 40% solamente podrá aplicarse cuando rescatemos de forma de capital, es decir, cojamos todo el dinero de una vez, y se podrá aplicar tanto en el año que nos hemos jubilado o en los dos ejercicios siguientes. ¿Qué ha ocurrido ahora en este año 2022? Pues en el 2022 ha habido una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 24 del 10 de 2022, por la cual dice textualmente lo siguiente. Cuando se perciban prestaciones de diversos planes de pensiones, la reducción podrá aplicarse a todas las cantidades percibidas en forma de capital en el año de la jubilación y en los dos ejercicios siguientes, y no solamente en un ejercicio. Esto viene a decir lo siguiente, cuando antes habíamos personas que teníamos un plan de empleo y un plan privado, la normativa que había anteriormente a esta resolución implicaba que cuando yo quería hacer el rescate de las participaciones bonificadas, tenía que hacerlas todas en un ejercicio. Con esta disposición, la ley nos permite lo siguiente. Nos permite que un año saquemos todas las participaciones bonificadas en un ejercicio que corresponde a un plan de pensiones y si tenemos otro plan de pensiones, a otro ejercicio podremos quitarnos las participaciones bonificadas. Para aquellas personas, como ocurre, que tiene un plan de empleo con su empresa y luego aparte han tenido planes de pensiones particulares, pues tienen la posibilidad de que un año saquen las participaciones del plan de empleo y al año siguiente o al otro año las del plan privado. Como tiene dos ejercicios, además del año en el que se ha jubilado, puede hacer su estrategia que mejor le diga. Pues ahora voy a hacer un pequeño repaso de forma rápida de aquellos aspectos que más dudas surgen en los temas de los planes de pensiones. Yo aquí los he agrupado una serie de preguntas y son las siguientes. Por ejemplo, hay mucha gente que pregunta si hay que rescatar el plan de pensiones cuando me jubile. Y la respuesta es que no. Yo el plan de pensiones tengo la contingencia para poder rescatarlo de la forma que yo considere, pero no estoy obligado a hacerlo. E incluso hay muchas personas que no rescatan su plan de pensiones. No están obligados a hacerlo. ¿De acuerdo? Eh, Otra pregunta que a veces se comenta de cuánto dispongo, de cuánto tiempo dispongo para aprovechar la bonificación de las participaciones anteriores al 31 del 12 del 2006. Pues ya lo hemos dicho, serían de 2 años, además del año de la jubilación. Otra pregunta. En caso de fallecimiento, ¿quién recibe mi plan de pensiones? Pues tu plan de pensiones lo van a recibir tus beneficiarios. Y aquí quiero matizar de que los beneficiarios, en el caso de los planes de pensiones, como tributan como renta del trabajo, no tienen ninguna relación con el impuesto de sucesiones y donaciones. Por tanto, yo puedo nombrar beneficiarios a quien yo quiera. No tengo que mantener los criterios que exige el impuesto de sucesiones y donaciones en cuanto a los parentescos. ¿Puedo traspasar mi plan de pensiones a otro banco? Pues por supuesto que sí. Un plan de pensiones lo puedes trasladar sin ningún coste fiscal ni financiero de una entidad a otra e incluso, y también a veces es recomendable, que teniendo un plan de pensiones de unas determinadas características, lo puedas traspasar parcial o totalmente a otro plan distinto. Y la pregunta es, ¿yo puedo cambiar las cuotas que tengo establecidas mensualmente? Pues por supuesto que sí. Se lo comunicas al banco y que sepas que tienes la libertad de poder sacar dinero de tu plan de pensiones como tú quieras. A veces mucha gente pregunta qué diferencia hay entre los planes de pensiones y los fondos de inversión. Pues sí, financieramente ninguna. Tanto un producto como otro invierte en activos concretos. La única diferencia que hay entre un plan de pensiones y un fondo de inversión son dos aspectos importantes. El primero es la liquidez, que no lo puedo,
que no lo puedo saber cuando quiera. El plan de pensiones lo tengo que saber cuando llegue la contingencia, es decir, cuando me jubile. Y luego la fiscalidad. Ya hemos visto la importancia que tienen los planes de pensiones fiscalmente hablando. Sin embargo, los fondos de inversión no tienen ningún impacto. De hecho, los fondos de inversión no tributan en la base general, tributan en la base del ahorro, que no lo hemos comentado, pero tiene una tributación muchísimo menor. Por tanto, en cuanto a la estructura financiera, son muy parecidos, pero fiscalmente y por liquidez no tienen nada que ver. ¿Puedo seguir desgrabando por aportaciones al plan de pensiones cuando me jubile? Pues por supuesto. Yo gozo de la libertad de poder reducirme de mi base general por aportaciones al plan de pensiones, pero hay una matización. Si yo ya estoy jubilado, ya he rescatado de alguna manera, o bien de forma de capital, o bien en forma de renta, mi plan de pensiones, si yo hago nuevas aportaciones a ese plan de pensiones, me lo podré deducir de mi declaración de la renta, pero esas participaciones últimas que he metido no podré rescatarlas. Las podrán rescatar mis beneficiarios. Es decir, yo no puedo ser beneficiario y partícipe a la vez. Dice, ya he rescatado mi plan de pensiones. ¿Se paraliza la inversión de las otras participaciones que tengo y que no han sido rescatadas? Pues no. Antes hemos dicho que un plan de pensiones tiene la misma estructura financiera que un fondo de inversión. Y un fondo de inversión lo que hace es que los activos que tienes dentro del fondo de inversión se ven con variaciones de subidas o bajadas. Por tanto, están invertidos y, por tanto, si la inversión es favorable y va creciendo, tu plan de pensiones también irá creciendo, de la misma forma que crece un fondo de inversión. Además, con la particularidad que se están capitalizando los intereses. Es decir, el dinero, la rentabilidad que estoy sacando al año con mi plan de pensiones, si yo no lo toco, ese año siguiente pues va a tener lo que tenía antes más los intereses que he producido. Eso es interés compuesto. Por tanto, financieramente hablando, los planes de pensiones también tienen un buen comportamiento. Para mí, la mejor opción a la hora de rescatar los planes de pensiones es poder capturar en forma de capital todas las aportaciones que tengamos anteriores al 31 del 12 de 2006. Esa reducción del 40% tiene un impacto brutal. Por tanto, todo lo que se pueda coger en forma de capital de las participaciones bonificadas, que se coja a la hora de jubilarte. Y también otra recomendación que doy a partir de la resolución del TEA es que si ahora mismo una persona se encuentra que se va a jubilar y tiene planes de pensiones de empleo y planes de pensiones particulares, pues que se aproveche a la que hay actual y que un año saque las participaciones bonificadas de su plan de pensión de empleo y al otro que saque la del plan privado, ¿no? Y yo también otra recomendación que queda clara, que es que el año en el que te jubilas, que no se te ocurra rescatar el, del plan de pensiones, porque te vas a encontrar que posiblemente te has rescatado te has jubilado a final de año y vas a tener unos ingresos que cuando tú incrementes la parte de lo que sacas del plan de pensiones, te va a elevar mucho la carga fiscal. Espérate al año siguiente, que lógicamente cuando te jubiles cobrarás menos y por tanto lo que incrementes pues tendrá un coste menor. Entonces son de alguna manera pues precauciones que hay que tener porque insisto que el impacto fiscal de los planes de pensiones es muy, muy elevado. Bueno, pues básicamente es lo que quería comentaros. Deciros que esta charla, digamos, que he hecho ahora el plan de pensiones, luego la matizo mucho más a la hora de hacer las charlas que suelo hacer de la declaración de la renta, en la que ya entro en aspectos más detallados de cómo se mete en la renta estos conceptos y cómo nos dan los datos fiscales y cómo se mete todo. Pero creo que era importante tener un perfil de lo que nos vamos a encontrar y también deciros que junto a este vídeo, pues haré otros vídeos posteriormente y que si queréis y son de interés para vosotros, que os recomiendo que os suscribáis a mi canal. Simplemente con darle a la campanita de suscribir, vaya a tener la certeza de que cualquier vídeo que haga sobre este asunto o cualquier otro relacionado con la fiscalidad os va a llegar y vaya a poder verlo si es de vuestro interés. Y ya, pues sin más, me despido de vosotros hasta una próxima charla. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.